Cordial saludo para todos, mi nombre es Daniela Fierro Suárez. A continuación voy a presentar lo que es el modelo de evaluación integral de proyectos sostenibles según Rincón 2015. ¿Qué nos dice este modelo? Pues que hay que enfocarnos en una parte ética de la evaluación del PMBOK que integre la viabilidad económica tradicional con el estudio de que hay unos aspectos sociales y ambientales mediante el uso de mejores prácticas para una gerencia de proyectos, así como de los estándares internacionales, estos incorporados en un modelo de proyectos sostenible. La razón social de la empresa Yogurtplay es producir y comercializar un producto lácteo a base de leche de vaca y saborizantes especiales que le darán un prospecto diferente posiblemente frente a nuestra competencia. Esto puede generar que un sentido, cuando se planteó una ficha técnica se dio a conocer el proceso industrial para llegar a realizar dicho entregable. Esas características son el inicio de una secuencia de planificación de precios que se establece en el mercado y que son fundamentales, por supuesto, para la producción en masa de nuestro artículo. En este sentido, se establecieron unos valores tanto de insumos como en materia prima para la elaboración y se hizo un presupuesto de la estructura necesaria para que el yogur tuviera un sistema adecuado, ¿sí? Para esa perdurabilidad. También se planteó una cotización que contenía unas variables que se fundamentan en varios aspectos como son insumos, estructura, materia prima, publicidad, dotación de personal, costos de seguridad industrial o el sistema CGSST, nómina, servicios públicos, entre otros, ¿sí? En otras palabras, todos los costes o inversiones necesarias para que el proyecto tenga un funcionamiento sostenible en el tiempo. Esto con el fin de estructurar un cimiento fundamental y responder a las preguntas de cuánto vale llevar a cabo este proyecto. Pues teóricamente hay que generar una contabilidad de costos para saber cuánto nos cuesta poder hacer este entregable, ¿sí? Ahora bien, pues después de realizar el costeo, hallar el cálculo de oferta y demanda, teniendo en cuenta los diferentes precios y planear los costes, se llegó a la conclusión que pues, la empresa Yogurtplay debe tener una rentabilidad y esta debe generar una tasa de retorno significativa. Tenemos en cuenta lo que serían los 454.128 unidades que se tienen que producir en el año para subsanar los gastos de la inversión que se llevará a cabo con un precio de 1.600, que esto lo hicimos, digamos, en la proyección de ventas y en un periodo de 0 a 5 años, ¿sí? Empezando con el precio ya mencionado hasta llegar en el quinto año a 1.800, ¿sí? Representando no un aumento constante de precios, también pues, debemos ver la otra cara de la moneda, por ejemplo, el valor al que se debe planificar. Conforme a los egresos y las salidas que genera cada año producir nuestro artículo y que con el pasar del tiempo los diferentes factores económicos, sociales, políticos y de salubridad pueden aumentar o disminuir. En ninguno de los casos es bueno si aumenta, pues le sale más costoso para la empresa y si disminuye, la empresa tendrá que bajar precios conforme la obliga al mercado, ¿sí? Para así mantener su competitividad en el mismo. Entonces es mejor tener una estabilidad en el mercado. Este proyecto mostró un costo ponderado del capital de 19,7%. Ahora bien, en este aspecto pues es donde se trabaja la TIO, la tasa interna de oportunidad, y a continuación nosotros analizaremos sus respectivos valores. ¿Qué nos dice la tasa interna de oportunidad TIO? Primero, pues que tenemos una inflación del 4% efectivo anual, un premio al riesgo del 15% efectivo anual y eso nos da una TIO del 19,6%. La TIO, que es la tasa mínima que se utiliza para determinar el valor actual neto de los flujos futuros de la rentabilidad y que pues, esto es lo que nos exige el PMBOK. Ahora bien, en la tasa mínima del total
pues tenemos 214 millones aproximadamente y un ponderado en lo que es un costo promedio del 19,07%. En la ganancia y pérdida tenemos el 37,5%. El coste, restándole todas las amortizaciones que tal vez la empresa podría incurrir, también trazando una posible inflación a inflación, multiplicando por el promedio del riesgo y el premio que este representa el 15%, se podría decir que los costos de capital comparado con el mismo capital y las proyecciones establecidas para el futuro es relativamente eficiente. Sabemos que todas las organizaciones pues siempre incurren en gastos, pero el caso de esto es estudiar las variables. Ahora bien, por el otro lado nosotros decimos, bueno, las ganancias que se producen según el coste de oportunidad y el capital invertido son un buen resultado, aunque esto puede variar y ser muy volátil en el lugar donde esté operando esta empresa. Por ejemplo, no es lo mismo que opere en Colombia o en Venezuela, ¿sí? Muy seguramente pues la inflación allí va a empezar a variar. Ahora, nosotros podremos decir que la tasa de oportunidad, discriminando sus ganancias, pérdidas, costes, inflación y la prima de lo que es el riesgo, es del 19,60% del capital, ¿sí? Es decir, el valor actual neto de los valores futuros de la caja y la rentabilidad mínima que produce el proyecto es del 19,60%. Valga la redundancia volver a recordar esto, pero bueno, también hay que hacer una diferencia, que no es lo mismo la TIO con la TIR. Por un lado, la TIR es mayor o igual a la TIO y en esta siempre se va a ver reflejada una rentabilidad o ganancia. En cambio, la TIO estudia una posible pérdida o coste y hace el comparativo entre la oportunidad y la misma inversión para ver que aquí es más factible invertir o no. Entonces, en este aspecto nosotros podríamos hablar del ponderado del capital, la WACC. La TIR es la tasa interna de retorno. Esto nos muestra lo que es la rentabilidad de nuestra inversión. En términos del proyecto, pues se realizó una inversión de 132 millones en la cotización y pues se espera que la tasa de retorno sea del 56%, como se muestra en el siguiente gráfico, donde evidenciamos lo que es la TIR con el 56%, costo promedio de capital del 21,16%, ganancia del 35%. Estos valores representan un flujo de caja y sus medidas ponderadas se diluyeron así con una gran posibilidad de retorno en menos de 2 años. Y la inversión podemos ver con que tiene unas ganancias netas del 35% de beneficio. Esta tasa se puede representar en un gráfico de ingresos, donde nosotros vamos a apreciar el exponencial con el pasar del tiempo y el aumento de ingresos, que esto va retornando y esto soporta o amortigua los costes de la inversión y las obligaciones bancarias. Análisis de resultados del BPN. Entonces nosotros encontramos el BPN de ingresos, de lo que es la conversión, el RBC y la TIO, pues el cual es del 19,60%. Se realiza el análisis de resultados en la que se contempla el resultado TIO y se hace el BPN menos egresos más el periodo realizado en la conversión, que es el -1. Y bueno, en este sentido, este resultado nos muestra el comparativo de costos y el coste de oportunidad. En otras palabras, pues este análisis nos permite ver la viabilidad del proyecto BPN ingresos y el BPN salidas, comparándolas y sacando una decisión en viabilidad y sostenibilidad. En el análisis de sensibilidad nosotros daremos a conocer los datos más importantes, eso con el fin de dar un punto crítico de los diferentes indicadores. Se plantea, digamos, los posibles riesgos que pueda traer este proyecto, viendo la posibilidad siempre de maximizar las ganancias y disminuir la incertidumbre que muy posiblemente se podría generar con los diferentes aspectos externos que atañen el proyecto. En este sentido, se proyectan unos futuros en ventas con el fin de diagnosticar lo siguiente: tasa interna oportunidad, TIO, la BPN, la TIR. Estos ratios en la contabilidad gerencial son parte fundamental para la toma de decisiones.
De aquí influyen mucho las decisiones, ¿sí? En este sentido, pues se aprecian unos valores teniendo en cuenta las obligaciones bancarias, los incrementos de interés, lo que es el aumento también de oferta y demanda y todo aquello que sea determinante y que haga que nuestro proyecto pues tenga esa sostenibilidad con el transcurso del tiempo. Nosotros manejamos aquí una protección en ventas, donde se observa el periodo hasta el año 5, con su precio unitario, cantidades a producir y vender, sus diferentes escenarios como pesimista y optimista, en donde el primero tendrá una disminución del 15%, al siguiente un aumento del 15% respecto a las cantidades demandadas con el interés del préstamo de 37% y una inflación del 3,5%, ¿sí? Con ese pues coste de insumos tendremos de 4.000, precio de venta donde al año 4, del año 4 al quinto será de 15.680. Asimismo, pues obtendremos, como nombramos anteriormente, la TIU, la VPN y la TIR. Proyectamos unos valores que posiblemente se podrían dar en ventas y estos incrementos en la demanda nos proporcionan unos valores significativos y definitivos a tener en cuenta. Son unos prospectos que más pues, se buscan en los proyectos que uno como inversionista tendrá en cuenta esos datos para posteriormente saber gerenciar y basándonos en datos a planificar, ¿sí? Para manejar y consolidar proyecciones en el tiempo, de esa manera ver resultados y una margen de ganancia rentable, ¿sí? Decimos que estos ratios se basan en el WACC. Este es el valor en el cual al final se estudia pues según la tasa de rentabilidad, su VPN y todos esos factores que dependen de él, ¿sí? Es como decir, bueno, yo invierto ese dinero en esta compañía y espero que esta me retribuya tal porcentaje sobre este monto. De aquí pues se pueden distinguir los montos iniciales y los de la margen de ganancias según las proyecciones que se hicieron en el principio, con un precio de venta subjetivo y considerado, precio de venta, perdón, objetivo y considerando pues los años del proyecto. También consideraremos aquí un déficit o beneficio que amortigue las deudas, obligaciones o pasivos que el proyecto pueda contraer para su financiación. Estrategias de mitigación del impacto ambiental. Para erradicar una estrategia, pues primero vamos a conocer los resultados de las medidas ponderadas que se hicieron en la plantilla de análisis del proyecto. Para esta manera nosotros planificar un plan que optimice y que genere un impacto positivo en la empresa y en el ambiente, pues basándonos en la norma ISO 14001. Esta que dicta las disposiciones del sistema de gestión ambiental, incluida pues, como la responsabilidad social empresarial según la ISO 26000. Estas normas son de obligatorio cumplimiento, cabe recordar eso, y generan un gran valor en la empresa y en la sociedad. Muchas veces hasta una ventaja competitiva. Sí, esta medición ponderada se muestra a continuación. Entonces tenemos aquí una lista de chequeo. Decimos unos aspectos a evaluar, numeral y la distribución relativa. Y acompañado, claro está, de una ponderación. Nosotros decimos, durante la planificación se tiene en cuenta los aspectos ambientales del proyecto. Nos remitimos a lo que es los aspectos ambientales del numeral 4.31 y la distribución relativa al 10%, una ponderación del 1%. Ahora, tenemos que en el chequeo nos da una calificación del 10 a lo siguiente. Durante la planificación se tienen en cuenta los requisitos legales ambientales del proyecto. Claro, nosotros lo encontramos en su numeral como requisitos legales y otros requisitos. Tenemos la distribución relativa al 10%. Durante la planificación se tiene en cuenta otros requisitos de aportes involucrados al proyecto, ¿sí? Lo encontramos con un porcentaje del 10%, con el numeral el cual dice requisitos legales y otros requisitos. El proyecto cuenta con los recursos suficientes para dar cumplimiento a los aspectos ambientales del proyecto, 5%,
Numeral de recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. Tenemos los recursos que participan el cumplimiento de los aspectos ambientales del proyecto. ¿Tienen competencias requeridas? Tenemos una ponderación del 8%, competencia, formación y toma de conciencia en la ISO 14001. Los recursos que participan el cumplimiento de los aspectos ambientales del proyecto teniendo las competencias requeridas. Sí, nosotros manejamos el 8% y tenemos unas competencias y formación y la toma de conciencia, que esto se resalta en la 14001. Se tienen identificados los aspectos ambientales significativos del proyecto, una distribución relativa del 10%, numeral competencias, formación y toma de conciencia. Se tiene identificados los aspectos ambientales significativos del proyecto, distribución del 10% y competencia, formación y toma de conciencia. Se tiene identificado la consecuencia de lo que son las definiciones en el SGA, un 12%, competencia, formación y toma de conciencia. Se tiene identificadas las operaciones relacionadas con los aspectos ambientales, 5%, control y operación. Asimismo, encontramos lo que nos habla de evaluación de cumplimiento en su numeral. Le marcamos el 5%, el medio ambiente 5% respecto a lo que es la prevención de la contaminación, y tenemos lo que es el proyecto se encuentra en esa mitigación y adaptación al cambio climático, claro, tenemos el 10% y esto nos da un total del 100%. Los aspectos más importantes y pues que se desarrollan en la empresa de manera muy frecuente para que nosotros reforcemos esas medidas y así posteriormente pues haya más posibilidad de aumentar las buenas prácticas ambientales en nuestra organización. Entonces pues se da paso a un plan de desarrollo ambiental basados en las anteriores calificaciones dadas por el estudiante. Entonces tenemos un plan ambiental para la empresa Yogurtplay, aspectos por mejorar según las calificaciones. Primero, el proyecto cuenta con los recursos suficientes para dar cumplimiento a los aspectos ambientales del proyecto. Medidas para integrar. Podríamos responder a esta pregunta. No podríamos dar en sí respuesta fija, pero por eso pues quisiéramos adaptar un presupuesto para cumplir y realizar una gestión necesaria a la gestión de residuos y desechos que posiblemente generemos en la organización. Se tiene identificadas las operaciones relacionadas con los aspectos ambientales significativos del proyecto. Tal vez se identifica, pero pues hasta ahí sí. Es decir, no se hace más por eso, digamos, por esa identificación. En sí sería nosotros ejecutar medidas para realizar esas operaciones de manera responsable y guiándonos de las normativas nacionales e internacionales y con ayuda de grupos o corporaciones, pues nacionales en el cuidado del ambiente. Eso sería, ¿sí? Ahora tenemos los recursos que participan en cumplimiento de los aspectos ambientales del proyecto. ¿Tienen las competencias requeridas? Sí, pero algunas veces pues no se establece tanto por competencia, sino se opera por utilidad y aplicabilidad, ¿sí? Entonces por eso se hace necesaria la integración y planificación de más competencias para el cumplimiento de las operaciones ambientales y la optimización posible del recurso a explotar. El proyecto se tiene en cuenta, en el proyecto vamos a tener en cuenta nosotros la prevención de la contaminación. Sí se tiene muy en cuenta y pues hay que reforzar las medidas de prevención de la contaminación para tener un lugar libre de desechos y contaminación, ¿sí? Asimismo, pues dar ejemplo a todos los empresarios de que nuestra empresa mantiene estándares ambientales de gran escala. Entonces, pues esas serían las respuestas a dichas preguntas. Ahora,
Se formuló un plan de intervención según la normativa y según nuestra empresa y razón social de la misma. De esta manera se establecen parámetros de obligatoriedad y de integración para las diferentes operaciones en la firma. Lo que se busca en sí es reducir ese impacto ambiental y fomentar medidas de cuidado para el ambiente y la optimización de materia a explotar. Responsabilidad social empresarial. Según la ISO 2600, todas las empresas deben y tienen que generar un valor al público. ¿Sí? Esto se da con el fin de integrar una sociedad y encaminarla a una economía que involucre a todos los residentes de un determinado territorio. También pues, se ven aspectos de gerencia integral que gestionan el ambiente y el buen desempeño del ejercicio empresarial, pero pues en un momento vamos a enfocarnos en un parámetro del aspecto social. Es importante entender que una organización va dirigida a una sociedad. Por tal motivo pues tenemos una gran responsabilidad, tal vez más que con la misma empresa. Con la parte social de nada nos sirve tener una gran industria si no le aportamos nada a un país, ¿sí? Y a sus habitantes. En la evaluación de proyectos siempre hay que considerar si eficacia ante un estado. Por ello pues se presenta el cuadro de análisis RCC o responsabilidad social empresarial, pues según una normativa que va intencionalmente dirigida a la buena gestión corporativa y a la gestión social desde el sentido económico integrador y sostenible en el tiempo. Aquí vamos a mostrar una lista de chequeo, aspectos a evaluar. En el proyecto se tiene en cuenta las condiciones de trabajo y protección social. Nuestro numeral 6.5, prácticas laborales, con una distribución relativa del 10%. El proyecto tiene en cuenta la salud y seguridad en el trabajo. 6.5, prácticas laborales, con un 20% de distribución. El proyecto tiene en cuenta el consumo sostenible. Encontramos en su numeral de asuntos de los consumidores con un 20%. El proyecto tiene en cuenta la participación activa de la comunidad. Participación activa de la comunidad, su numeral 6.8, con un 35%. El proyecto se tiene en cuenta lo que es la creación de empleo y el desarrollo de habilidades con un 10%, 6.8 en su numeral participación activa de la comunidad. El proyecto tiene en cuenta lo que es la generación de riqueza e ingresos. Tenemos un 10% y participación activa de la comunidad para un total del 100%. Lo mismo pues que lo anterior. En el anterior fragmento se quiere estudiar los diferentes ítems que la empresa le puede aportar a una sociedad. Vamos a enfatizarnos en los aspectos más importantes y así diseñaremos un plan para fortalecer estas prácticas de economía integral, fusionando la parte social con la empresarial como un todo, como algo holístico, de tal manera que se encuentre un equilibrio empresa y sociedad. Plan de responsabilidad social empresarial, Yogurt Plan. Entonces nosotros tenemos unos aspectos por mejorar según la calificación. En el proyecto se tienen en cuenta las condiciones de trabajo y protección social, medidas para integrar o reforzar esta parte. Entonces sí se tiene muy en cuenta, pero pues la parte de protección social hay que intensificarlas, hay que regirnos más por la norma y garantizarle más derechos a los trabajadores. Es imprescindible fomentar un espacio de derecho laboral y fomento del desarrollo profesional en las organizaciones. Si se tiene en cuenta hasta cierto punto, en el punto más básico, y hay que fortalecer los criterios de creación de empleo, generar más dependencias de la empresa e impulsar el empleo de manera que haya más posibilidades de reclutamiento de personal. Esto con el fin de garantizar una promoción laboral y gestión empresarial. En el proyecto se tienen en cuenta la salud y seguridad en el trabajo. Se realizó al principio del proyecto una cotización en costos de EPP o equipos de protección de personal
Para trabajadores, lo que no se tiene son unos programas de sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Y esto sí es preocupante porque ya, aunque se protege al trabajador, es necesario proponer programas de gestión de seguridad laboral e industrial. Es importante mantener seguro el recurso humano y ya por norma es obligatorio el cumplimiento. En el proyecto se tiene en cuenta la generación de riqueza e ingresos, sí, claramente, pero siempre hay que generar más e impulsar esa empresa, ¿sí?, con las proyecciones y planes estratégicos para generar dicha riqueza. Eso fue todo. Gracias por su atención.